Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar del profeta Sofonías, uno de los 12 profetas menores. En el Antiguo Testamento tenemos 12 profetas menores y uno de ellos es Sofonías, que es descendiente de la tribu de Simeón, el segundo hijo de Lea, esposa de Jacob. Recordamos que Jacob tuvo 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. En el reinado de Josías de Judá, en el año 624 antes de la era cristiana, profetizó Sofonías en ese tiempo y hizo sus predicciones, y la hemos tenido en 3 capítulos, según su libro. Así está dividido. Invita a los judíos a la penitencia y predice también la destrucción de Nínive. Y posteriormente también le hace amenazas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque había caído en el pecado. Y les profetiza que van a caer cautivos en Babilonia y pues que no les va a ir muy bien. El profeta Sofonías es contemporáneo también a Nahum, al profeta Nahum y al profeta Habacuc. Y según el libro que tenemos aquí de Sofonías, predice antes de las reformas que hizo el rey Josías en Judá. Por eso comienza advirtiendo, como los demás profetas, el próximo día del Señor, que es el día del juicio y el castigo y la destrucción. Ciertamente los vecinos de Judá, las ciudades de Filistea, de Gaza y Ascalón y Asdod y Ecrón, iban a ser destruidas, pero también por su propio pecado, estas ciudades, al igual que Jerusalén, sufrirá el desastre. Pero, pues, sin embargo, hay esperanza de la redención, lo cual hace que el profeta concluya este libro de Sofonías con un cántico de alegría. Y bueno, teniendo conocimiento de que es el noveno profeta de los 12 profetas menores que tenemos, quiero hacerles ver que pues, eran muy contemporáneos. Así lo está mencionando la historia, al igual que Nahum y Habacuc, y que su forma de escribir se parece mucho a la profecía de Jeremías, otro de los profetas, pero en este caso uno de los profetas mayores. Pues pasemos a leer la Sagrada Escritura, en donde se mencionan los 3 capítulos de Sofonías. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en el tiempo de Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías era hijo de Cusi, este de Gedailas, este de Amarias y este de Ezequías. Esto dice el Señor: voy a destruir completamente todo lo que hay sobre la tierra. Destruiré a los hombres y los animales, destruiré las aves y los peces. Pondré tropiezo a los malvados y eliminaré de la tierra al hombre. Esto dice el Señor. Extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro falso del dios Baal, y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros, y a los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el nombre del dios Milcom. También destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. Guarden silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. El día del sacrificio castigará a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extraña. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaños la casa de sus amos. Esto dice el Señor: en aquel día se oirán gritos de socorro desde la puerta de los pescados. Gritará la gente en segundo barrio y habrá gran ruido de derrumbes desde las columnas.
colinas. Aúllen ustedes, habitantes del barrio del Mortero, porque todos los comerciantes van a morir. Todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré a Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino reposado. Y el que se dice a sí misma, el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Por eso sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino. Ya está cerca el gran día del Señor. Ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo. Hasta los más valientes gritarán entonces. Será un día de ira, de angustia y aflicción, de ruina y desolación, de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. Dice el Señor: pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos, porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo, y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Capítulo número 2. Reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes de que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos, actúen con rectitud y humildad, y quizás sí encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. La ciudad de Gaza quedará desierta, y Ascalón desolada. En pleno día serán expulsados los que viven en Asdod, y los de Ecrón serán arrancados de raíz. Hay de ustedes, gente de Creta, que viven a orillas del mar. Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes. Canaán, país de los filisteos, te voy a destruir y a dejar sin habitantes. El país que está a orillas del mar quedará convertido en pastizales, donde se junten los pastores en los corrales para los rebaños. Los sobrevivientes del pueblo de Judá tomarán posesión de ese país cuando el Señor su Dios venga en su ayuda y cambie suerte de ellos. Allí cuidarán de sus rebaños y por las noches descansarán en las calles de Ascalón. Esto afirma el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. He oído los insultos de los moabitas y las ofensas de los amonitas, porque ellos han insultado a mi gente y se han engrandecido a costa de su territorio. Por eso juro por mi vida que Moab le pasará como a Sodoma, y que los de Amón quedarán como Gomorra, convertidos en campo de espinos, en mina de sal, en un lugar de permanente soledad. Los sobrevivientes de mi pueblo los saquearán y se quedarán con sus tierras. Este es el pago que recibirán Moab y Amón por haber insultado al pueblo del Señor, por haberse engrandecido a costa del pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor será terrible con ellos, destruirá todos los dioses del país, y él será adorado en todo lugar, aún por la gente de las islas. También ustedes, los de Etiopía, caerán heridos por la espada del Señor. Extenderá él su mano contra el norte para destruir a Siria, y dejará desolada la ciudad de Nínive, convirtiéndola en un seco desierto. La madera de sus casas será arrancada, y en ellas se echarán los rebaños de las ovejas y toda clase de animales salvajes. El búho y el erizo dormirán en lo alto de sus postes, y los cuervos graznarán en las ventanas y en los umbrales. Esa es la ciudad llena de orgullo que vivía confiada, de la que decían sus habitantes que no tenían igual en el mundo. Como ha quedado desolada y convertida en guarida de fieras, cuantos pasen cerca de ella silbarán y harán gestos de desprecio. Capítulo 3. Ay de Jerusalén, la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escucho la voz del Señor, ni acepto ser corregido. No confío en él, no recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces como lobos del desierto, que no dejan ni un hueso para la mañana.
Sus profetas son insolentes traidores, sus sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad, Él hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana sin falta establece su juicio, en cambio el malo ni siquiera conoce la vergüenza. Dice el Señor: he destruido naciones, he arrasado las torres de murallas y he dejado desiertas sus calles sin gente que pase por ellas. En sus solitarias ciudades no queda un solo habitante. Pensé así: Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso, espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá suplicante a traerme ofrendas. En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las naciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias, ni dirán mentiras, ni llenarán de embustes su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. Canta, ciudad de Sión, da voces de alegría, pueblo de Israel. Alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará, como el día de fiesta. Dice el Señor: yo te libraré entonces del mal que te amenace y de la vergüenza que posee sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a las ovejas que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. En aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte y les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, así lo he dicho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues como ustedes ven, el profeta Sofonías, al ser contemporáneo al profeta Nahum, al profeta Habacuc, y que habla de una manera como el profeta mayor Jeremías, pues nos hace una referencia, al igual que los otros profetas, de la destrucción de los pueblos circunvecinos que han maltratado al pueblo de Jerusalén. Pero también habla con respecto a la destrucción de Jerusalén, de la caída de su forma de vivir y de ser, y que pues eso se cumple cuando los babilonios los invaden y destruyen hasta el templo de Jerusalén, mandado a hacer en aquel entonces antes por el rey Salomón. Y desgraciadamente, pues los judíos habían caído también en el desorden, habían caído también en el pecado, se habían retirado de la presencia del Señor, habían caído en la idolatría. Y todo esto, bueno, pues nos está hablando Sofonías y nos dice una palabra que pues vamos a tenerla que volver a explicar a ustedes, ya lo hemos hecho en otras explicaciones, en que nos dice la palabra ira, la ira del Señor. Recordemos que en la actualidad la doctrina, principalmente la doctrina cristiana, nos habla que la ira es un pecado y que debemos de, pues, retirarla de nuestras vidas.
Y aquí nos habla cada rato Sofonías, que la ira del Señor, que la ira del Señor, que la ira del Señor. No sin antes explicarles a ustedes que la palabra ira aquí nos la han traducido en nuestro idioma, ¿sí? Como si fuese un enojo de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios es todopoderoso y no puede tener la ira, porque si estamos diciendo nosotros que la ira es un pecado, ¿cómo podemos decir nosotros que la ira la tiene Dios? Entonces Dios tiene pecado, Dios es pecador. Podríamos hablar de enojo, pero si hablamos de enojo es que estamos causando un sentimiento a nuestro Padre Dios como si fuese ser humano, y Dios no es un ser humano. Entonces no puede tener enojo nuestro Señor. Entonces es muy importante que nosotros interpretemos estas frases, porque si no entonces caeríamos en errores. Es importante entonces saber que el geógrafo, en este caso Sofonías, pues nos habla de esa manera para que podamos entender que de alguna manera Dios ha intervenido para darle solución, para darle un fin a todas estas situaciones. Primero, acabar con los malvados. Y segundo, perdonar a su pueblo y darle la oportunidad y volverle a educar para que prosiga haciendo el bien hacia los demás y principalmente empezando desde ellos mismos. Recordemos que pues uno de los descendientes de los hijos de Jacob pues llega a ser rey, que es el rey David, y es de la descendencia de Judá. Y de esa misma descendencia de Judá y de esa misma descendencia del rey David, pues nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos también la promesa de nuestro Padre Dios que le hizo a Abraham, en donde le dice que tendrá mucha descendencia, que no se contarán las estrellas, así como no se cuentan las estrellas, no se sabe cuántas son, pues así será inmensa la descendencia de Abraham, su pueblo escogido, y lo llena de bendiciones, y lo vuelve a perdonar, le da la oportunidad. Y es muy similar a lo que habla el profeta Nahum, a lo que habla el profeta Habacuc, a lo que habla el profeta Amós y algunos otros profetas que eran contemporáneos con respecto a los que le iba a pasar al pueblo de Jerusalén y a otros pueblos circunvecinos como la capital de Siria, que era Nínive, al igual que los filisteos. Y entonces pues pareciera que se copian la información los profetas y hablan de lo mismo. Bueno, pero ese es un punto de vista en el que, bueno, nosotros lo vemos y lo tomamos. Y decimos, pues eran contemporáneos, hablaban de lo mismo, están profetizando, tuvieron varios profetas que les estaban dando la información a los demás pueblos circunvecinos por haberle hecho daño al pueblo escogido de Dios, y tenemos también muchas indicaciones de todos estos profetas que le estaba haciendo al pueblo de Israel, y aún así, pues no se arrepintieron en tiempo y forma. Y no se reconciliaron con nuestro Padre Dios, y entonces vino la calamidad y se cumplen las Escrituras. Bueno, pero lo que queremos nosotros hoy es analizar algunos puntos teológicos que vienen en la Sagrada Escritura, en estos versículos, y los vamos a ir viendo para ir viendo cuál es el mensaje teológico que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y empieza el capítulo 1 muy claramente. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en el tiempo de Josías. Y nos menciona que es hijo de Amón, que era el rey de Judá. Y Sofonías era hijo de Cusi, este era hijo de Gedalias, y este de Amarias, y este de Ezequías. Así nos menciona ya la información de dónde viene esa descendencia, pero bueno, pues sabemos que la descendencia directa de ese profeta pues era de Simeón, uno de los hijos de Lea, el segundo hijo de Lea, la primera esposa de Jacob. Y empieza a decir que va a destruir todo lo que hay en la tierra, los animales, las aves, los peces, y que le va a poner un hasta aquí a los malvados, va a eliminar al hombre de la tierra, ¿no?
es muy drástica la situación. Recordémonos que el Señor había dejado un mandato, ¿no? Ya el hombre ya no lo iba a destruir y deja un símbolo que es el arco iris. Eso pasó en la época de Noé. Y bueno, pues aquí Sofonías dice que eliminará al hombre de la tierra, ¿no? Pues sí, a los hombres malvados, por decirlo así, ¿no? No que iba a acabar con el planeta ni con el ser humano en su totalidad. Y nos sigue mencionando que va a extender, ¿sí?, la mano y su acción divina sobre los del pueblo de Judá, ya que pues habían también caído en el error. Recordemos que había dos reinos, que era el del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que eran los de Judá. Y los primeros que cayeron en pecado brutal, pues fueron los de Israel, del reino del norte. Y también se contaminaron los reinos del sur, que eran los de Judá. ¿Sí? Bueno. Y nos sigue diciendo que todos los que viven en Jerusalén, ¿sí?, también van a recibir su merecido. No va a haber rastro de los dioses, nos menciona el dios Baal, y que tampoco de sus sacerdotes, que le hacen honores a esos dioses falsos. Hay gente que adora los astros, muy raro, ¿no? En la actualidad, pues todavía hay gente que cree en los astros, ¿no?, en los horóscopos. Sí, ahí nos está mencionando, ¿no?, aquellos que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre, ¿sí? Y da a entender que pues esa gente está adorando las estrellas. Y nos menciona otro nombre, ¿no? Milcom. También destruiré a todos los que se apartaron de mí, dice Dios, ¿no? Ya no me buscan. Sí, se han retirado. Recordemos que pues nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Sí? Dios no se aleja de nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Sí? Y empieza a dar una serie de consejos, ¿no? Guarden silencio en presencia del Señor, porque el Señor está cerca, ¿no? El día del Señor. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Ya el sacrificio castigará a los profetas, a los jefes, a los hijos del rey, a todos los que visten ropa extraña. Castigaré a aquel día a los que saltan sobre los umbrales, a los que llenan de violencia y engaños las casas de sus amos. Dice el Señor, en aquel día oirán gritos de socorro desde la puerta de los pescados, gritará la gente en el segundo barrio y habrá un gran ruido de derrumbes desde las colinas. O sea, y, a ver, yo creo deslaves y temblores. Aúllen ustedes, habitantes del barrio de Mortero. Todos los comerciantes van a morir. Todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén, que va a castigar a toda la gente que se sienten tranquilas y que no pasa nada, ¿no? Sí, porque pasa mucho tiempo y en el que vemos que muchas veces, ay, no pasa nada, Dios ni existe. Así dicen muchos, ¿no? Sí. Y les da el consejo, ¿no? Y les avisa que todo el tesoro, todos sus tesoros, todas sus cosas van a ser saqueadas y destruidas. Van a construir casas, pero no podrán vivir en ellas. Van a plantar viñas, pero no van a beber el vino porque pues van a ser invadidos y saqueados. Y dice muy claramente, el día del Señor está cerca. El estruendo del día del Señor será amargo para los valientes, gritarán entonces, será un día de ira y angustia y aflicción. La ruina y desolación, la oscuridad y las tinieblas, el nublado y las sombras profundas. Imagínense, pues ser invadidos por los babilonios o por otras tribus o todos, pues es algo terrible, ¿no? Es una invasión, un saqueo. Sí, no tienes paz ni tranquilidad, ni desafortunadamente el pueblo judío pues ha vivido durante toda su historia situaciones de esa índole. Y bueno, aquí nos sigue diciendo Dios que va a poner en apuros a la gente. Caminarán como ciegos porque pecaron en contra de Dios. Su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. ¿Cómo ven? Su carne
amontonada como estiércol, ¿no? El día del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Y sigue hablando, ¿no? Que la ira del Señor, la ira del Señor. Más bien es la acción de Dios. ¿Sí? Vamos a quitarle la palabra ira, porque si no caeríamos en el error de decir, es que Dios está enojado, comete el pecado de la ira. Dios no tiene paciencia, no tiene caridad, ¿no? No. Vamos a quitarle esa palabra de la ira. ¿Sí? Así nos la traducen a nosotros, pero conociendo la traducción, el significado, ¿sí? Vamos a usar mejor, ¿sí? Otra palabra, la que a ustedes se les asemeje más, ¿no? La acción divina, ¿no? El día de la acción del poder de Dios, ¿no? Vamos a poner el poder de Dios, ¿no? En el capítulo 2 dice que se reúnan gente falta de vergüenza, les dicen, antes de ser aventados como paja en un día que desaparece, antes de que caiga sobre ustedes el poder ardiente del Señor, antes de que caiga sobre ustedes el día del poder del Señor. Y hace la observación, busquen al Señor ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos, actúen con rectitud. Entonces es una invitación, ¿no? A la conversión y que vivamos conforme a la ley divina y no la ley mundana y terrenal, que esa nos consume y nos destruye. Dice así que es posible que así encuentres refugio en el día del Señor. Y nos sigue hablando de las ciudades que van a quedar desiertas, Gaza, Escalón, ¿sí? Los que viven en Asdod, ¿no? Los que Ecrón serán arrancados de su raíz. Hay de ustedes gentes de Creta que viven en las orillas del mar. Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes. El Canaán, donde viven los filisteos, las va a destruir, va a dejar sin habitantes. El país de las orillas del mar quedará convertido en pastizales, ahí donde se reúnen los pastores y en los corrales de los rebaños. Y menciona que los sobrevivientes del pueblo de Judá, aquellos que se han convertido y han logrado la ayuda de nuestro Padre Dios, van a tomar posesión de todas esas tierras cuando sea el día del Señor. Va a cambiar la suerte de ellos. Y así podrán cuidar a sus rebaños y van a descansar tranquilos. Así lo dice el Señor de Israel. Y empieza a mencionar que el Señor ha escuchado, se ha dado cuenta, como si Dios anduviera pues por ahí entretenido en otras acciones. Pero no, sino que nos da a entender el profeta Sofonías, que Dios se da cuenta de todo. Pues sí, Dios está en todas partes. Y se da cuenta de todos los insultos, ¿no? Las ofensas que han hecho los moabitas y los amonitas, y que se engrandecen en los territorios, ¿no? Moab le pasará lo mismo que a Sodoma, y Amón quedará como Gomorra. Sí, pues, ¿se acuerdan de esas dos ciudades que fueron destruidas en la época de Abraham y de su sobrino Lot? Que Lot vivía en esas ciudades y Dios destruyó esas ciudades, y donde salió Lot con sus dos hijas y su esposa para librarse de la destrucción de ese lugar, porque Dios había mandado 2 ángeles para destruir esa ciudad. Esa es la historia que tenemos ahí por el Génesis. Ustedes la pueden corroborar y pueden acercarse a poderla leer y escuchar. ¿Sí? Y pues así les va a pasar a estos dos lugares, ¿sí? Moab, ¿sí? Y Amón. Y bueno, dice, convertidos en campo de espinos, en mina de sal. Acuérdense que la esposa de Lot quiso voltear a ver cómo era la destrucción de Sodoma y Gomorra y quedó hecha estatua de sal. Dice que los sobrevivientes del pueblo los saquearán y se quedarán con sus tierras. Eso es lo que le pasó. Ese es el pago que recibirán Moab y Amón por haber insultado al pueblo de Dios. O sea, Dios está defendiendo a su pueblo, Dios está perdonando a su pueblo, Dios está ayudando a su pueblo. Y todo esto pues lo profetiza Sofonías. El Señor será terrible con ellos, destruirá todos los dioses del país. Y Él será adorado en todo lugar, aún por la gente de las islas. ¿Sí? Acuérdense que pues ahora en la actualidad pues muchos de nosotros no somos católicos, solamente somos cristianos, o tenemos el credo de que somos creyentes en Cristo, pero no somos judíos.
Y bueno, pues a nosotros también el Señor hoy en día nos brinda esa gran fuerza divina que es el Espíritu Santo. Recuerden que somos templos del Espíritu Santo. Y bueno, aquel entonces dice, muchos me van a adorar, hasta gente de las islas. Y habla de Etiopía, caerán heridos por la espada del Señor. Y extenderá su mano en contra del norte para destruir a Siria, y que fue destruida Siria, la capital de Nínive, ¿sí? Por los babilonios, ¿sí? Y pues también los babilonios fueron destruidos posteriormente por el rey Ciro, y así consecutivamente nos va diciendo la historia de las situaciones en las que se van encontrando los pueblos de aquel entonces. Pero aquí lo importante es la intervención de nuestro Padre Dios, en la que recuerden que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre, y va ayudando al pueblo, principalmente pues, al pueblo elegido por Dios, que son los judíos. Y nos sigue hablando, ¿no? La madera de sus casas será arrancada, ¿sí? En ellas se echarán los rebaños de las ovejas y toda clase de animales, el búho y el erizo dormirán en lo alto de sus postes, los cuervos graznarán en las ventanas y en los umbrales. Esa es la ciudad llena de orgullo que vivía confiada, de la que decían sus habitantes que no tenía una igual en el mundo. Ahora ha quedado desolada y convertida en guarida de fieras. Cuantos pasen cerca de ella silbarán y harán gestos de desprecio, ¿no? La destrucción total. Ay de Jerusalén, ciudad rebelde, manchada y opresora. Habla ya directamente en contra de Jerusalén. Como les digo, pues habían caído en el pecado, en la idolatría, en la destrucción, en la humillación. Sí. Dice Dios, no escucho la voz, ni acepto ser corregida, no confío en Él, no recurro a mi Dios. ¿Sí? Dice aquí este versículo 2, dice, no escucho la voz del Señor, ni acepto ser corregida, no confío en Él, no no recurrió a su Dios los israelitas. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces como lobos del desierto, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores, los sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. ¿Sí? Todo eso hicieron los de Jerusalén. Increíble, pero cierto. Por eso es que les cayó la losa encima, también a los del pueblo de Jerusalén. Pero el Señor está en la ciudad, Él hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana sin falta establece su juicio. En cambio, el malo ni siquiera conoce la vergüenza. Dice el Señor, he destruido naciones, he arrasado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles, sin gente que pase por ellas. En sus solitarias ciudades no queda un solo habitante. Así lo dice Sofonías después de esta destrucción. Pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Otra palabra, castigado, porque Dios, pues Dios no castiga, ¿no? Esa es una de las cosas doctrinales que se nos menciona. Y aquí, por eso sale ese tipo de doctrina de que Dios castiga. Y nos dicen, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. No. Esa es otra de las palabras, al igual que la ira. ¿Sí? El poder, en vez de decir ira, decimos el poder de Dios, ¿no? Y en vez de decir aquí, ¿sí? Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado, ¿no? Por el emblema o el significado de castigado es de que pues Dios te está aplicando un correctivo, ¿no? Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones. Ahí vemos cómo Dios decide reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, dice. Como si fuera un ser humano, ¿no? Yo diría que para descargar sobre ellos mi poder. ¿Sí? Mi ardiente ira, dice ahí. Entonces, descargar sobre ellos mi fuerza, mi ardiente poder, podríamos decirlo, ¿no? Para quitar la palabra ira, porque la tenemos muy contaminada, y siempre decimos que la ira es un pecado capital. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor.
Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Sí, porque pues ya estaban alabando y adorando a los ídolos hechos por manos humanas. Y fíjense cómo habla de Etiopía. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá a suplicarme y traerme ofrendas. En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias, ni dirán mentiras, ni llenarán de embuste su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. O sea, fíjense todo lo que Dios les ofrece al pueblo de Jerusalén. Y vemos que esto pues pasó, sucedió. Y pasa el tiempo, llega nuestro Señor Jesucristo y ya otra vez había corrompido el pueblo de Israel. Ya habían caído otra vez en el pecado, en el desorden. Vean lo que hizo el Sanedrín en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo condenan a muerte por envidia. No quieren que nuestro Señor Jesucristo siga viviendo porque les es un estorbo para su poderío, para su autoridad, para su dirigencia del pueblo. Los sobrevivientes del pueblo de Israel: no habrá injusticias, mentiras ni embustes en su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. Y nos menciona el canto, un canto que supuestamente Sofonías hace con respecto al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Sión. Da voces de alegría, pueblo de Israel, y alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti y ya no tendrás que temer mal alguno. Vemos cómo entonces nuestro Padre Dios pues les brinda la oportunidad. Sofonías hace un cántico, lo está aquí denunciando, y dice que en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará. No nos menciona aquí qué tipo de tono o tonalidad tiene este cántico, pero pues es un cántico, ¿no? Dice el Señor: yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a las ovejas que cojea y recoge a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que te hicieron. Dios, una vez más, vuelve a salvar a su pueblo de la destrucción. Lo vuelve a ayudar a pesar de que había caído otra vez en la maldad, que había caído otra vez en el desorden y principalmente en la idolatría. Entonces, pues bueno, pues vemos que y termina diciendo en el versículo 20: en aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré y haré que cambien su suerte. Y les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Y como les acabo de mencionar, es muy parecida a todas estas profecías, con la del profeta Nahum, con la del profeta Habacuc, igual como el profeta Amós y Abdías, el mismo Jonás, ¿no?, que están profetizando en contra de la situación muy precaria, ¿no?, muy difícil, en la que empezaba el pueblo de Israel a vivir de una manera equivocada, porque se habían alejado del Señor. Y bueno, pues como les menciono, pues es uno de los profetas menores, el 9º profeta menor que tenemos nosotros, en el que nos está una vez más explicando y diciendo cuál era la situación de aquel entonces. Y nos habla de la situación de Nínive, de Siria, de los filisteos, y que pues Dios va a hacer una acción divina en contra de todas aquellas personas que aplastaron al pueblo escogido de Dios, que se burlaron del pueblo de Dios, que lo humillaron, que lo saquearon. Y entonces vemos que si estás tú con Dios, si Dios lo tenemos nosotros cerca de nosotros, porque nosotros somos los que nos alejamos de Él,
pues Dios siempre nos va a estar ayudando, siempre va a estar con nosotros. Eso es importante que lo denotes. Bueno, espero que esto te haya interesado para que lo puedas leer con más calma y te integres, al igual que los otros profetas que tenemos ahí, para que vayas viendo todo la acción divina que tiene Dios con el pueblo de Israel, y que a pesar de que ha caído en el pecado, lo perdona y le ayuda. Que Dios te bendiga.